Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Quiero darle gracias a Dios conjuntamente con ustedes porque tenemos un año hoy exactamente, y desde esa noche que estuvimos aquí hace un año no hemos parado como ministerio de salir todos los meses, a veces todas las semanas seguidas, a ministrar en iglesias, y Dios nos ha entregado un ministerio que se llama Voz que clama en el desierto. Por ahí hay otro, vi que hay una radio y todo, pero no somos ese mismo ministerio, somos otro, bendito Dios por ese ministerio. Se llama Voz que clama en el desierto, y Dios nos ha honrado porque a nivel municipal nos han otorgado los parques que hemos solicitado para hacer actividades evangelísticas, y le hemos llamado avanzadas evangelísticas, y hemos estado en Río Jiménez, hemos estado en El Lumo, hemos estado, bueno, Guásimo, iba a decir Ticabán, y por los que por ahí no hemos llegado, La Rita, Guapile Centro. El 30 de noviembre vamos a estar en Cariari. El Señor ha abierto puertas y hemos visto la mano de Dios moverse extraordinariamente, salvando personas, haciendo un trabajo de liberación de personas que dejan el mundo para seguir a Cristo. Y creo firmemente que la palabra que traemos esta noche en el nombre del Señor va a ser una bendición y va a ser una continuidad de lo que Dios quiere hacer en la iglesia donde gobierna Cristo. Amén. Así que a mí me la calle del gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Cristo. Levante su mano y diga: somos la iglesia que está en la calle que gobierna Cristo. Den un aplauso al Señor. Ahora el pastor, antes de comenzar a predicar, yo soy largometraje, mi pastor me dice que usted tiene que ir al grano, pero hay cosas que yo no puedo dejar de decir, menos acá. El pastor ahora dijo: los niños, si van a salir, bueno, bendito Dios que los dejó. Yo quiero decirle a los niños que están acá, así como ustedes me ven con cara de 15 años, es más, Randall es mi hermano, y aunque ustedes no lo crean, él es mi hermano mayor. Es más, y aunque no lo crean, yo soy el menor de la familia. Entonces, la cara de viejo es gratis, ¿sí? Y yo estoy muy alegre y muy contento de ver a mi hermano sirviendo acá. Como les dije, vine hace un año, están acá, y yo creo que es una bendición para él. Para mí es una alegría. María, si les contara de María, usted era católica, ¿verdad? María hace unos años, ¿cuántos años? María tiene ya ustedes hace unos 14 años. Hace unos 14 años ella adoraba a los dioses de yeso, de metal y de bronce. ¿Ah? ¿Sí? Pero ahora adora al Dios que aunque no le vemos, pero le sentimos. Amén. Entonces para mí de verdad es que es un gozo ver a mi hermano y a mi cuñada sirviéndole a Dios. Los niños, les quería decir, vean, yo comencé a predicar. A ver, ¿quién tiene 7 años acá? ¿Hay alguno de 7 años? ¿7 años de qué, hermano? 6 años. ¿Quién tiene 6 años? Por allá veo un niño. Allá levantó la manita, ya casi llega. A los 7 años de edad, Dios despertó el querer predicar el evangelio. No supe cómo, cuándo ni dónde. Era hijo de un pastor, pero un día, para que ustedes lo sepan, hermanos, me metí. Randall, vivíamos en la Sonia, y había un bananal atrás y un bananal al frente. O sea, yo vengo de la zona industrial bananera de La Rita de Guapiles. O sea, yo crecí en medio de la industria bananera. Entonces, yo me iba escondido y me metía en los bananales donde no había gente, nadie me estaba viendo. Y yo comenzaba a predicarle a las matas de banano, hermano. En serio, en serio. Es más, hasta donde ciencia tenía. Yo le decía a una mata de banano que veía media triste: a usted el Señor le dice. Hermanos, en serio, viera, habían arrepentimientos, sanidades, conversiones en esa bananera. Y era tanto el poder que ya no existe en la bananera. Y a su nombre, den un aplauso a Cristo. Así que yo no vengo aquí con aires de info, de miren, llegó Roney, el predicador que anda ahí por la calle. No, hermano, yo crecí en las calles polvorientas de La Rita. Ahí crecí.
y a mucha honra soy uno de ustedes. Amén. Y con mucho orgullo, soy riteño, aunque me dicen el lobo de Guapiles, realmente yo soy riteño de corazón. Yo quiero que, ya para no hablar de mí, porque no vine a hablar de eso, pero quería hacer esas reseñas, porque no sé cuántos niños hay acá que han sentido la motivación, que han sentido y les ha dado pena. No, tienen padres. ¿Saben cuál fue? Es más, les voy a decir, ya comienzo a predicar. Lo que me empujó a mí a querer predicar fue que un día costaba, ¿verdad, Randall? Que papá diera regalos. Era una cosa seria. Sacarle un regalo a mi papá era como sacarle caldo a un riel, hermano. Y un día papá llegó y me regaló una Biblia ilustrada. ¿Qué era una Biblia ilustrada? Era una Biblia para niños que traía dibujos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando yo comencé a leer esa Biblia y ver los dibujos y ver todo eso, comenzó en mí a florecer la necesidad de leer libros y leer la Biblia, y de un pronto a otro la necesidad de comenzar a hablar de él. Entonces, Padre, les paso un tip: no es solo el internet, no es solo el celular, no es solo la tableta, no solo de tableta vive el niño, también vive de la palabra que sale de la boca de Dios, de la Santa Escritura. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7. Este mensaje trae un mensaje escondido, trae un primer tiempo y un segundo tiempo. Así que voy a avanzar de la mejor manera para ilustrar lo que Dios vino a decirte en esta noche, y que me va a usar a mí como instrumento para transmitir ese mensaje. Dice la palabra en Lucas capítulo 7. Esta historia también está en Mateo capítulo 8, versículo 5 y 13. Es la más conocida, la versión más conocida. ¿Por qué escogí Lucas? Porque Lucas, ahorita se los digo, voy a leerlo, lo dejé en suspenso. Dice 7:1: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que oía, entró a Capernaum. Repita conmigo: entró a Capernaum. Ahorita les voy a decir por qué repetimos Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, ponga atención ahí, a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y hasta nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea que estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pronto continuamos leyendo. Den un aplauso al Señor por esa palabra. Voy a pintarles la escena para ponerlos en contexto de lo que Dios quiere hablar esta noche. Usted es Hugo Flores, ¿verdad? Bendiciones, amado. Qué gusto verte. Damaris. No, pero yo aquí estoy en la casa. Pastor, ajá, estoy en mi charco. Acabo de decir que comencé a predicar de 7 años. Ustedes me vieron. Por eso, de verdad, me palpita el corazón. Lucas, siempre cuando voy a buscar una historia de Jesús, en lo personal yo voy al libro de Lucas. Normalmente recomiendan leer el libro de Juan y está bien. Yo busco Lucas porque Lucas, si ustedes leen al principio,
Lucas está haciendo una investigación privada para un hombre que se llama Teófilo. Había un gran líder que se llamaba Teófilo y él quería saber todos los acontecimientos que habían sucedido con respecto a Jesús. Él quería saber quién era Jesús, qué era lo que había hecho, las obras de Jesús. Entonces pasa algo. Todos los escritores eran los discípulos de Jesús: Mateo, Marcos y Juan. Mateo era un cobrador de impuestos. Marcos era un chico joven. Y Mateo, Marcos y Juan era el hermano de Jesús. Él quería una investigación. Entonces Lucas, para que sepan, Lucas no era discípulo de Jesús. Algunos han creído que era discípulo de Jesús. No, Lucas era de la época del apóstol Pablo. Era probablemente una de las primeras conversiones en las predicaciones del apóstol Pablo. Entonces él comienza a investigar y comienza a buscar a todos los discípulos, Lucas, y le comenzó a preguntar a Pedro: Pedrito, ¿y qué fue lo que usted sintió cuando le dijeron que si usted lo conocía? Y Pedrito, y Juan, cuénteme qué fue lo... Y él comenzó a levantar un investigador. Cuando terminó de escribir el Evangelio de Lucas, lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, Lucas fue el que siguió escribiendo el libro de los Hechos. Si usted lee Hechos 1:1, dice: oh excelentísimo Teófilo, cuando te escribí en la primera carta, refiriéndose a Lucas. Entonces, todos los hechos que están narrados en Lucas y en Hechos fueron escritos por un profesional, porque Lucas no era un pescador como Juan o como Pedro o como Andrés. Lucas era un galeno. Él investigaba, él acaba de decirlo usted cuando habló, pastor, perdón, no usted, pastor, cuando habló del médico que vio los exámenes de la niña. O sea, ellos deberían de ser escépticos, porque ellos se van a la ciencia. Pero tenía una prueba de que la niña había sido sana y tuvo que decir: gloria a Dios por el Dios que ustedes tienen. Amén. Lucas tenía que mirar todo esto con escepticismo, porque era un médico. Hablar de alguien que había sanado enfermos, documentado por un doctor, y que el doctor diera fehaciencia, dijera que es fehaciente, que es verdad, daba fe pública. Había ido a buscar a los enfermos. Porque pasa algo, hermanos, y tenemos que, yo quiero que me sigan, tenemos que entender esto. Los evangélicos somos muy dados a que: ay, Dios sanó a fulano de tal, ay, Dios, y creemos que todas esas sanidades son reales. Algunas son emociones. O han visto a gente que dice: Dios me sanó, y pasa el tiempo y no pasó nada. Son emociones. De que Dios sana, sana. Eso hay que reconocérselo a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, alguien dice que fue sano y lo mandan a investigar, a revisar. Hasta el Vaticano manda gente a ver, y cuando ven que es una sanidad de verdad, entonces fue una sanidad, y al que Dios usó para sanarlo lo beatifican. ¿Sí me explico? Pero los evangélicos andamos llamando sanador a cualquier patadueltas. Ay, hermano, perdón por decir eso. ¿Y a su nombre? La palabra es una espada que corta, es de dos filos. ¿Sí? Y yo al Cristo que vengo a hablarles esta noche está vivo, y es el que sí hace milagros de verdad. No hace milagros de mentiritas, de ciencia ficción. Dios no necesita que le ayudemos inventando nada, porque el Espíritu Santo es suficiente y tiene el poder para derramarse en la iglesia y hacer grandes señales y grandes prodigios. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale, que es para él. Y Lucas narra esta historia porque muchos hemos leído la historia de Marcos, que dice que el centurión llegó y habló con Jesús. Y no, Lucas investigó bien, y aunque las historias no se contradicen, están contadas desde diferentes puntos de vista. Y Lucas narra de que el centurión tenía enfermo a un criado al que él amaba mucho. Ubiquémonos, un centurión romano era un líder que tenía a cargo de él a 100 personas más. O sea, él mandaba a 100 personas. Era un hombre de autoridad, pero por ser romano, para los judíos y la cultura judía, él era un
inmundo. No se podía relacionar con los judíos. Pero yo quiero que ustedes le pongan atención a eso. Este hombre había escuchado hablar de Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jesús? Ahora, ¿de cuál Jesús ha escuchado hablar usted? ¿Del que dicen que hace milagros? ¿O del que hace milagros? ¿Del Jesús que murió? ¿O del Jesús que murió y resucitó y venció a la muerte? ¡Aleluya! Él había escuchado hablar de Jesús y los milagros. Y su querido criado estaba enfermo. Él se siente tan inmundo y tan pecador, pastor. Y se da cuenta que aquel hombre es un santo. Y les voy a decir esto es una verdad que a muchos les cuesta aceptarlo. Y quiero que le tomen nota. Cuando una persona está cerca de Jesús y de su presencia, y de verdad Jesús está en ese lugar, de verdad la presencia del Espíritu Santo está en ese lugar, esa persona se siente inmunda, pecadora, ante esa presencia tan santa que hay en ese lugar. Pero alguien que anda alejado de Dios, entre más se aleja de Dios, más santo se siente. ¿Y a su nombre? ¡Pum! Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? No es necesario ir a la iglesia. Se está alejando de Dios. Lloro en la casa. Mi pastor es Dante Kevin. Yo lo veo por Facebook. Jehová es mi pastor. ¿Y a su nombre? Cuando una persona, usted la escucha hablando así, o lo ve posteando en el Facebook, no es necesario ir a la iglesia. Con solo tener a Cristo en el corazón. Suena bonito y suena real, pero eso es una falacia. Porque alguien que ama a Cristo quiere estar en su casa. Una cosa demandado Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, para dejar eso cimentado ahí, entre más cerca está de Cristo, más inmundo te sientes. Pero sientes reconfort cuando te das cuenta de que Cristo te dice: no temáis, yo he vencido al mundo. Y por medio de Cristo somos aceptos en el amado. Aleluya. Así es, amén. Y vuelvo y repito, entre más te alejas de Dios, más santo te sientes. Este hombre le manda a decir a Jesús, pero él busca, escuche bien esto, busca a los ancianos de Israel. Él busca a los ancianos, no buscó a cualquiera, buscó a líderes de Israel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué contiene esto? Si usted lee la Biblia, se da cuenta que los líderes de Israel eran los que procuraban, los ancianos de Israel procuraban siempre matar a Jesús. ¿Y a su nombre? Pero un inconverso le dice: yo quiero que le lleven un mensaje al maestro. Díganle que mi siervo está enfermo, a punto de morir. No era una temperatura cualquiera, estaba agonizando. Entonces se van estos hombres y encuentran a los discípulos. Hallar a Jesús era un poco complicado. Les voy a decir por qué, y quiero que lo tome espiritualmente. Encontrar a Jesús era muy difícil, porque todos los que seguían a Jesús, de tanto andar con Jesús, de tanto relacionarse con Jesús, se parecían a Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Yo no sé si usted está entendiendo esto. El que tiene oídos para oír, oiga. De 3 años y medio de andar compartiendo con Jesús, todos se parecían a Jesús, porque hablaban como Él, caminaban como Él, vestían como Él. ¿Y a su nombre? ¿Y será que el mundo nos ve y nos confunde con Jesús? Ese silencio me encanta. Ese silencio me encanta. Sigo. Entonces encuentran a los discípulos y los llevan a donde Jesús.
Y entonces los ancianos de Israel hablan con Jesús y le dicen: Señor, hay un hombre romano. Muy probablemente estos líderes, estos ancianos, esperaban que Jesús reaccionara y dijera: romano, ¿qué va a estar yo yéndome a meter a la casa de un romano? ¿Qué voy yo a la casa de mi tía a orar? Si esa es una, ¿qué voy a ir yo a orar por ese? Si es un hombre que va a estarle dando yo la mano a aquel que me hizo esto y me hizo lo otro. ¿Es un hombre? Le dicen: Señor, es un buen hombre. Él es digno de que tú vayas a su casa. Voy a hacer un paréntesis porque yo no soy de los que predica de ofrendas y de prosperidad ni nada de eso. Yo no ando en eso. Pero yo no puedo obviar, ahí usted tiene su Biblia. Yo no puedo ignorar lo que dice ahí. Dice que le dicen a Jesús: es un buen hombre y ama a tu pueblo y hasta nos construyó. ¿Perdón? Uy. Gloria a Dios. Un inconverso. Tabernáculo, aleluya. Una persona que no era judía le había construido una sinagoga a los judíos para que adoraran a Dios. Perdón, hermano, yo no sé por qué estoy diciendo eso. ¿Sabe Dios que yo con Randall nunca hablo de esto? Nunca hemos hablado de la iglesia. Pastor, yo creo que la segunda vez o tercera vez que nos vemos. ¿Será que cuando se habla que vamos a construir un tabernáculo, los hijos de Dios estamos poniendo el empeño, estamos poniendo el amor y queremos dar lo que sea necesario para levantar un lugar para alabar y exaltar el nombre de Dios? ¡Y a su nombre! Y nos duele ese inconverso, ese incircunciso, ese hombre que adoraba a los dioses de Roma, ese hombre que veneraba a Nerón, a Calígula, se dio cuenta de que había algo superior e invertía en el reino. Qué bueno. Y le dicen: Señor, es digno porque hasta ha construido sinagogas. Vean lo que dice. Dice que Jesús se fue con ellos de inmediato. No por el dinero. No por el dinero. Ni tampoco porque le dijeron que era digno, porque ¿quién es digno? Nadie. Jesús lo que entendió fue que le estaban diciendo: es un buen hombre. Por favor, acompáñanos. Vamos. Pero era un problema, ¿verdad? Que Jesús, el rabino, el que estaba predicando algo nuevo, algo diferente, entrar a la casa de un romano. Era algo contra la historia y contra la tradición. Pero Jesús dijo: yo voy. Y lo iba siguiendo la gente. A Jesús lo seguían. Cuando la Biblia dice que a Jesús lo seguían la multitud de sus discípulos, Jesús tenía 12 discípulos que eran allegados a él. Los 12 que conocemos, ¿verdad? O espero que los conozcamos. Pero habían otros discípulos que lo seguían, porque discípulos, Jesús nos mandó a ser discípulos. Había muchos que lo seguían, que también se llamaban discípulos, y a Jesús lo seguían más o menos siempre 500 personas. Es más, lo vemos cuando él se fue al monte para irse para el cielo. Lucas narra de que más o menos 500 personas fueron con él al monte de los olivos y fue tomado del cielo. ¿Sí? Y de esas 500 personas Jesús les dijo: vayan y espérense en el aposento alto. Se fueron las 500, pero esas 500 se fueron varios y quedaron al final solo 120. Un dato interesante para otra predicación. Lo cierto del caso es de que Jesús comienza a caminar con ellos y va llegando casi a la casa de este hombre. Ya iba a confundirla con la otra historia, ¿verdad? Va llegando casi a la casa de ellos y sale amigos, ya no los ancianos, sino que salen los amigos, otros romanos, enviados por el centurión, y le dicen: maestro, ¿qué dice el centurión? Que por favor no llegues a su casa, porque él sabe que para ti es un lugar inmundo.
Porque el romano sabía que si Jesús entraba a esa casa y se corría la voz, y todavía no era el momento, que se corría la voz, iba a ser un alboroto y probablemente iban a apedrear a Jesús, lo iban a matar en ese momento y no correspondía. Vea la revelación que tenía el romano, el impío, el inmundo. Yo estoy bajo autoridad y tengo gente debajo de autoridad, y si yo les digo que hagan esto, lo hacen, y si les digo que no lo hagan, no lo hacen. Yo sé la autoridad que tú tienes. Wow, gloria a Dios. Y sé que con solo que tú mandes la palabra y digas que mi siervo sea sano, él será sano. Gloria a Dios. Es convicción. No, hasta Jesús se quedó con la boca abierta. Es que es en serio, dice la Biblia, que Jesús volvió a ver a la gente y les dice, Jesús le dice, nunca había encontrado a alguien en todo Israel con tanta fe. ¿Y a su nombre? Gloria. Porque los cristianos hablamos de fe y es imposible agradar a Dios, la fe, la certeza, y lo decimos como versículos cliché, nos lo sabemos de memoria. Pero ¿será que de verdad tenemos fe? ¿Será que es fe de verdad en Cristo Jesús? ¿O solo lo decimos porque lo aprendimos en la escuela dominical, en el culto, en la misa, no sé dónde? Examínese usted. Y Jesús mandó la palabra y dijo que fuera sano. Y dice la Biblia, la que usted acaba de leer conmigo, que cuando los amigos del romano, no le voy a llamar centurión, le voy a llamar romano, llegaron a la casa, ¿qué pasó? El chico estaba sano. Gloria a Dios, aleluya. Y pareciera, por eso les dije que buscaba yo Lucas y no Marcos, porque Lucas casi que finaliza la historia triunfal ahí. Pero pasó algo. Pasó algo. En ese momento Jesús estaba en Capernaum. Quiero que le pongan mucha atención a esto. Jesús estaba en Capernaum. Jesús siempre basó la mayoría de su ministerio pasó en Capernaum. Capernaum era una zona del gentío, de gentiles, porque cada vez que Jesús llegaba a Jerusalén lo querían matar. ¿Y a su nombre? Entonces Jesús se iba a donde estaban los impíos, donde estaban los que no eran judíos, y entonces los israelitas vivían, pero ¿por qué pasa los del Sanedrín? ¿Por qué pasa metido allá con rameras? Lo acusaban que andaba con gentiles, que mujeres lo seguían. A Jesús lo seguían las mujeres, y lo seguían porque lo amaban, porque lo adoraban, pero la Biblia dice que a Jesús lo piropeaban. Cantar de los cantares lo dice. Dichosa tu madre que te dio de mamar. Eso dice Cantares, que hablaban las mujeres de Jesús, porque él era el rubio de Galilea. Es que no era el Jesús andrajoso, el que a veces nos pinta Hollywood. Jesús era hermoso. Imagínate que si David era hermoso de ojos y de buen parecer, ¿cómo era Jesús de Nazaret? ¿Y a su nombre? Gloria. Que dice Juan en la isla de Patmos, cuando él lo vio, dice: caí como muerto del esplendor de su gloria. ¿Y a su nombre? Así que olvídense del Cristo andrajoso que nos pintan en The Chosen, que nos pintan en Jesús de Nazaret y en la pasión de Cristo. Él era hermoso. Amén. Y por eso cuando a él lo crucificaron y lo martirizaron, dice que le robaron el parecer, le destruyeron la cara, le destruyeron el cuerpo, le destruyeron el rostro, porque Satanás quería acabar con la hermosura de su gloria, pero no pudo hacerlo, porque él resucitó al tercer día. ¿Es el nombre? De ese Cristo es del que les estoy hablando esta noche. Cuando termina esta escena en Capernaum, Jesús comienza a caminar hacia otro lugar. Están todas, hermano. De la nada Jesús comienza a caminar, pero es que pasa algo, pastor. Usted acaba de decir Naín. Eso es como estar en Guapiles y comenzar a subir el Surquí.
50 kilómetros. Pregúntele a la IA. Había que caminar. Y comenzaron a caminar. Dice que Naín estaba a una altura grande, alta, sobre el nivel del mar con respecto a Capernaum, y que eran entre 40 y 50 kilómetros. Nada de caballito. Iba a pie. A Jesús se le ocurrió de la nada. Comenzó a caminar. Y la gente comenzó a caminar con detrás de Jesús. Los discípulos dicen que era una multitud, unas 500 personas iban detrás de Jesús. Y comienzan a subir el surquí. Yo me imagino a Pedro diciendo: estábamos en Capernaum. Estamos cómodos. Allá hay restaurantes, allá hay hoteles, ahí están las posadas. Dan de todo, empanaditas con queso. Cuando Jesús hace milagros, la gente nos chinea. Pero vamos aquí por esta montaña rocosa, porque era rocosa. Era un camino feo. Era un camino difícil. ¿Usted sabe lo que es? Dice la Biblia que comenzó a caminar por ahí, y los historiadores dicen que se duraba de 1 a 2 días de llegar de Capernaum hacia ese lugar al que a Jesús se le ocurrió ir, y no dio explicaciones de nada. Versículo 11 dice: aconteció después de todo eso, de que fue sano el enfermo, a Jesús se le ocurrió pasar por calle del gobierno. Aleluya. Yo quiero que usted comience a despertar su oído espiritual y su ojo espiritual, porque debemos de vestirnos con la armadura del Espíritu. Amén. Para entender esto. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta, que ya vimos que caminó 40 kilómetros, duró de 1 a 2 días llegando a Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a un muerto, un fallecido, un occiso. Estaba morido. Muertito. Den un aplauso al Señor, hermano. Hay un hermano que la está gozando. Y dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. ¿Usted vio el título? Viuda. Hijo único. Y dice: de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Yo quiero que usted se ponga en este cuadro. Ser viuda en aquel tiempo era sinónimo de pobreza extrema, de necesidades. Todo un fracaso, miseria, era lo que le esperaba a una mujer cuando moría su marido. A ella ya se le había muerto el marido. Y para agravar la situación, se le acababa de morir el hijo, el único hijo. En la ciudad de Naín había una mujer que estaba pasando por el momento más oscuro y difícil de su vida. En Capernaum nadie sabía y a nadie le interesaba, pero Jesús de la nada decide escalar el monte y llegar a Naín. De la nada llega a las puertas de la ciudad y está pasando un entierro. Y era multitud. Era alguien muy querido. Había mucha gente. Cuando alguien es muy querido y muere, llega mucha gente. ¿Usted sabe cuántos van a llegar al mío? Y la siguiente escena que pasó ya es muy obvio. Jesús se acercó al féretro, al ataúd. Le dice a la viuda: no llores. ¿Alguien tiene ahí el versículo abierto? Léalo, hermano, léalo.
del 11 en adelante. Suéltelo, hermano. Comienzo por el 11. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando Jesús la vio, se compadeció y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el ataúd. Gloria a Dios. Yo quiero que usted ponga atención a eso. Los que llevaban el ataúd se detuvieron. Algo escucharon adentro. Algo estaba pasando. Se detuvo el cortejo fúnebre. Y dice, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria al Señor. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Escúchelo bien. De allá de un lugar olvidado, recógnito, sucedió algo que estaba lejos de Judea y de Samaria y de todos esos lugares. Y se extendió la fama por la gloria de lo que había pasado. La gente salió caminando y corriendo y diciendo: llegó y había un entierro. Y puso las manos en el ataúd. Y se detuvo el cortejo fúnebre. Y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó. Entró una gran expectación en medio de una gran multitud que era olvidada de Capernaum, que era olvidada de Judea, que los sumos sacerdotes, los que andaban ajustándose los mantitos, ni siquiera querían saber de ellos porque los consideraban inmundos. Ahí Jesús decidió trazar un camino donde no lo había y pasó por ese lugar. Y cuando Cristo pasa por un lugar, algo definitivamente tiene que pasar. Hoy Jesús de la nada decidió pasar por la iglesia Monte de Dios. Amén. Aleluya. Cuando nadie se lo esperaba, cuando cualquiera creería que Dios iba a estar en las megas iglesias más grandes de Costa Rica, a él se le ocurrió emprender un camino y llegar a este lugar para darle vida a lo que estaba muerto, para darle vida a aquel que siente que está perdido. ¿Y por qué digo esto? Porque le estoy predicando a los evangélicos. Los evangélicos necesitamos recordar de que tenemos a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Y esta noche Él ha decidido venir a este lugar para encontrarse contigo. Yo no sé cuál es la situación de tu vida. Yo no sé si eres el centurión romano, si te sientes como él, inmundo. Yo no sé. Solo usted y el Espíritu Santo lo saben. Tampoco sé si eres la viuda que se siente sola, desamparada en un momento de gran dolor y que parece que el mundo se le viene encima y que la pobreza y la miseria y la enfermedad van a llegar a tocar a su puerta pronto porque se siente sola y desamparada. O no sé si ya estás en el ataúd espiritual donde dices: ya no quiero nada.
ofreciéndote vida y vida en abundancia. Hoy Jesucristo está en medio de nosotros. Y te está diciendo, a ti te digo, no soy profeta ni hijo de profeta, Yoxan, pero te dice, a ti te digo, levántate. Voy a volverlo a repetir. Él te está diciendo por su palabra, a ti te digo, levántate. Hay gente enferma en este lugar. Si tenemos enfermos, yo quiero que la iglesia se ponga ya de pie.